Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Lamento mucho tener que hacer esto por Zoom. Sería tanto mejor ir a Ecuador, donde tengo tantos amigos y tantos buenos recuerdos. Pero estamos en medio de una crisis mundial y así nos estamos encontrando. Me pidieron que hablara hoy día de colaboración extrema. Y entonces quiero tener ciertas reflexiones que puedan iluminar un poco esta necesidad que tenemos hoy día de colaborar más allá de lo que somos capaces. Cuando se habla de un deporte extremo, es el mismo deporte, pero con más peligro, con más desafío. Cuando hablamos de colaboración extrema es lo mismo. Es como lo hacemos con un grado más de desafío. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de colaboración extrema? Yo creo que necesitamos avanzar en 3 dominios. Lo primero es fortalecer la confianza. Y para eso necesitamos mirar un poquito más la confianza de cerca. Fortalecer la colaboración y nuevamente la invitación a que la miremos más de cerca. Y por último, cultivar la autenticidad, que a ratos pareciera ser algo tan obvio y a mi juicio es algo tan difícil. Partamos con la confianza. Hay muchas maneras de mirar el fenómeno de la confianza, desde la filosofía, pasando por la biología. Pero yo quiero centrarlo en algo muy simple. La confianza es la opinión de alguien. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que no todos confiamos o desconfiamos de los mismos. Tenemos opiniones sobre la gente y sobre eso confiamos o desconfiamos. Acabamos de tener una elección presidencial en Estados Unidos y algo así como el 55% del país confía en uno y desconfía a muerte del otro, pero hay un 45% del país que confía al revés. Entonces, existen dos posibilidades. O hay la mitad de un país que está equivocado, o la cosa no funciona así como tenemos pensado que funciona. Entonces, cuando digo que es la opinión de alguien, nosotros tenemos opiniones sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Pero la confianza es un tipo de opinión bien específica, y es la opinión de que mi futuro está en buenas manos. Entonces, si yo me subo a un taxi confiando. Tuve el privilegio de vivir 5 años en Ciudad de México. Y claro, la gente no necesariamente confiaba al subirse al taxi. Más de algún amigo mío fue asaltado dentro del taxi. Entonces, pero cuando elegimos un presidente, confiamos en la persona que va a cuidar nuestro futuro. Es una opinión que tenemos sobre el otro de cuán capaz y cuán disponible está para cuidar mi futuro. Y por lo tanto, como acaba de decir Bernardo Toro en el video, lo relevante es si el otro va a honrar la palabra o no. Si puedo confiar o no. Ahora, el problema que tenemos con honrar la palabra es que nos confundimos. Tenemos tendencia a hacer lo mismo que hacen los niños. Es decir, dividir el mundo entre los buenos y los malos. Los cowboys con sombrero blanco y los cowboys con sombrero negro. Así lo hacían en las películas de los años 50, porque así era fácil de distinguir cuáles eran los buenos y cuáles eran los malos.
Pero la verdad es que el mundo no funciona así. No puedo, a pesar de que eso es lo que nos nace, no es verdad que yo confío en los buenos y desconfío de los malos. Porque si volvemos al ejemplo de Estados Unidos, entonces significa que la mitad de Estados Unidos está equivocada y confía en un malo. No. Lo que pasa es que tenemos distintas opiniones. Y por lo tanto, si bien es verdad de que mi opinión tiene que ver con si el otro cumple o no cumple, honra o no honra la palabra, la verdad es que la razón por la cual cumplimos o no cumplimos no es siempre la maldad. A veces no cumplimos porque tenemos interpretaciones distintas. A veces no cumplimos porque lo que pensamos que es bueno para el país no es lo mismo que tú piensas que es bueno para el país. O lo que pensamos que produce equidad no es lo mismo que tú piensas que... O lo que pensamos que son los derechos de la gente no es lo mismo que lo que tú piensas. Y por lo tanto, efectivamente no cumplo tus expectativas porque miramos el mundo distinto. O a veces porque no tengo las habilidades. Eh, Supongamos que voy saliendo de mi casa, ¿no? Y una hija de 5 años me dice, no te preocupes que cuando vuelvas voy a haber preparado la comida. Yo desconfío, pero no desconfío de su mala voluntad. Desconfío de sus habilidades, va a terminar quemando la casa. Y por lo tanto, cuando nos hacemos promesas, a veces no cumplimos porque no tenemos las habilidades o porque no nos sentimos a cargo. Esta misma hija más grande, si me dice que va a hacer algo, pero tiene 16 años, probablemente desconfíe de ella, no de su buena o mala voluntad, simplemente desconfíe de su adolescencia. Y por último, es verdad que a veces no cumplimos por insinceridad, pero eso es una sola de las distintas razones por las cuales no cumplimos. Y entonces tenemos que entender de que en realidad este tema de confiar o no confiar no es tan fácil. Tenemos la sensación de que yo confío en uno y desconfío en el otro. Y eso es mentira. Yo la verdad confío en todos y desconfío en todos. O sea, confío en que si le paso mi dinero a una persona que está dispuesta a robarme, confío en que sí me va a robar. Confío que pongo mi vida en riesgo si me paseo por barrios que no debería estarme paseando ahora que no me debería estar paseando. Y al mismo tiempo desconfío de mi madre, por ejemplo, en que dicte esta conferencia. Porque mi madre me podrá amar todo lo que ella quiera, pero no tiene las habilidades para hacer esto. Entonces yo, la verdad, confío y desconfío de todos, y es por dominios, y es en ámbitos. No son los buenos y los malos. Hay aspectos en los cuales yo puedo confiar en todos, y hay aspectos en los cuales yo tengo que desconfiar en todos. Y por lo tanto, si hilamos más fino, efectivamente confiar es más fácil. Y lo que es más interesante, construir confianza, cultivar confianza, fortalecer la confianza, es posible. Si no logramos salir de esta versión más infantil de los buenos y los malos, en los cuales la política y los medios suelen meternos, la verdad, podemos fortalecer la confianza y generar espacios de colaboración más allá de lo normal. Ahora, miremos la colaboración más en serio. Nosotros venimos de un tipo de colaboración que yo voy a llamar colaboración tradicional, que es la que históricamente hemos tenido en nuestras vidas. Sin embargo, han surgido nuevos tipos de colaboración que permiten hacer cosas que antes no se podían. Entonces, la colaboración tradicional todos la conocemos, ¿no?
La humanidad creció en grupos pequeños en que nos conocíamos todos. Pero no solamente yo te conocía a ti, sino que mi padre conocía a tu padre y mi abuelo conocía a tu abuelo. La colaboración tradicional es que yo confío en ella. ¿Por qué? Porque la conozco de toda una vida. Y dado que confío y dado que le tengo aprecio a ella, entonces colaboro con ella. Cuando ella me pide ayuda, yo la ayudo. Ahora, esto es fantástico cuando vivimos en un mundo pequeño, local y cerrado. Y por lo tanto, la colaboración tradicional nos sirvió mucho durante mucho tiempo. Pero el mundo cambió y nos abrimos. Y hoy día vivimos en un mundo globalizado. Algunos de la sala los he visto antes, pero la mayor parte de la sala probablemente no los he visto nunca y esta sea la última vez que nos veamos. La pregunta es, ¿podemos colaborar con alguien extraño? ¿Con alguien en quien no confiemos? ¿Con alguien a quien no le tengamos cariño? Y entonces surge algo que voy a llamar la colaboración abierta. Supongamos que queremos hacer una maratón para juntar fondos para el cáncer de mamas. La pregunta es, ¿yo necesito conocer a todos los que están corriendo conmigo para yo poder colaborar? ¿Necesito tenerles cariño? ¿Necesito ser amigo de ellos? La verdad no. En cada ciudad hay decenas o cientos de miles de personas que corren, pero además corren en decenas de países. Todos al mismo tiempo, todos por la misma causa. Yo puedo colaborar con quien no conozco, incluso con en quien desconfío. Si me topo que estoy corriendo al lado de una persona de la cual desconfío, sigo corriendo, porque lo que me importa es el propósito que nos tiene juntos. Entonces, si uno construye un propósito más grande, podemos colaborar sin necesidad de haber construido tanta confianza, tanta intimidad, tanta relación. Ahora, en este caso, yo elegí colaborar. Elegí correr porque me importa esa causa. No corrí por otra causa, corrí por esta. Pero existe una tercera versión, algo que voy a llamar colaboración estructural. Entonces, para poder explicar la colaboración estructural, quiero contarle la historia de Blake. Blake era un emprendedor norteamericano, surfista, que después de haber vendido una empresa decidió dedicarse un tiempo a viajar. Y entonces fue viajando de costa en costa haciendo surf hasta que llegó a Buenos Aires. Y en Buenos Aires se puso a trabajar en una fundación que le regalaba zapatos a los niños que no los tenían. Y a él le pareció fantástico. Entonces se puso a trabajar gratis en eso, hasta que de repente se enojó. Y la pregunta que lo dejó sin poder dormir durante mucho tiempo era por qué los niños que tienen la vida más dura tienen que recibir zapatos usados, deteriorados, rotos. Entonces dijo, tenemos que inventar una manera que la gente que tiene más dificultades reciba los mejores zapatos, no los peores. Y entonces un día se le prendió la ampolleta, se devolvió a Estados Unidos y se fue a hablar con sus inversionistas y con sus mentores y les dijo, tengo una brillante idea. Tengo un nuevo modelo de negocio que va a ser fantástico, va a resolver el problema. Entonces él dijo, lo que vamos a hacer es que cada vez que alguien me compre un par de zapatos, voy a hacer una fábrica de zapatos y cada vez que me compren un par de zapatos, yo voy a regalar otro par de zapatos idéntico a un niño que no tenga zapatos. Los inversionistas, los amigos, los mentores, los ex socios lo miraron y dijeron, este tipo está loco. Lo que está proponiendo es regalar la mitad de lo que produce. Esa no es una manera de armar una empresa, es una manera de quebrar una empresa.
Las empresas no funcionan así. Nadie puede regalar la mitad de lo que produce. Eso no es rentable. Sin embargo, Blake inventó su empresa en 2006. La empresa se llama Tom's. Lo interesante es que la empresa funcionó del 2006 a la fecha. Él ha regalado 60 millones de pares de zapatos. Como funcionó también esto, empezó a vender anteojos de sol, y cuando uno compra un anteojo de sol Tom's, él regala un par de anteojos con prescripción para gente que tiene problemas de vista. Se puso a vender agua y café, y por cada kilo de café que uno compra, él regala un litro de agua a gente que no tiene agua. Entonces, lo interesante es que cuando yo voy y compro un par de zapatillas Tom's, no estoy decidiendo ayudar a nadie en particular. Puedo simplemente estar queriendo comprar esas zapatillas. Puedo no saber nada de esta historia. Pero la mitad del dinero que yo gasto en la zapatilla va a ir a dar a otra persona. Lo que inventó Blake es una manera de obligarme a colaborar, a que la maquinaria está diseñada para que yo colabore, a que la colaboración sea estructural. Entonces, lo que quiero decir con esto es que ya no es necesario que yo piense en que para poder colaborar necesito confiar, valorar, estar de acuerdo en todo con el otro. Y esto es central porque estamos ante problemas planetarios. La pandemia es solo uno de ellos, y la verdad lo hemos hecho pésimo. La pandemia, si tuviera uso de razón, se estaría riendo de nosotros a carcajadas. Hemos inventado una manera de enfrentar la pandemia que es un país a la vez. Cuando el presidente Trump dijo que los estados de Estados Unidos van a tener que competir entre ellos para poder conseguir los respiradores y las mascarillas, el resto de la humanidad se horrorizó. Dijo, ¿cómo va a ser que los estados en Estados Unidos compitan entre ellos para ver quién salva a su gente? Sin embargo, esa misma humanidad que se horrorizó no ha hecho más que eso mismo en el planeta. Cada país se salva solo, cada país hace lo que puede. Lo cual es completamente ridículo, porque mientras seamos un planeta globalizado, vamos a seguir muriéndonos. Llevamos casi 1,5 millones de personas y la pandemia hasta ahora va ganando la pelea. ¿Por qué? Porque somos incapaces de colaborar entre todos. Pero la pandemia no es la única. El calentamiento global nos está pasando la cuenta de la misma manera. Estamos sufriendo, se están destruyendo nuestros ecosistemas, se está destruyendo el planeta en que vivimos y somos incapaces de trabajar juntos. La contaminación de los mares, en fin, tenemos tantos desafíos, más los desafíos que nuestros desarrollos tecnológicos nos están imponiendo. La polarización producto de las redes sociales, una serie de nuevos conflictos que tenemos producto del desarrollo, la inequidad que va creciendo, etc. Necesitamos resolverlos juntos. Y mientras sigamos esperando que tenemos que estar de acuerdo en todo y tenemos que confiar ciegamente en el otro para poder hacer un paso, la verdad, estos problemas van a seguir ganándonos la pelea. Entonces, mi juicio es, necesitamos empezar a colaborar de una manera drásticamente distinta, que es lo que llamamos colaboración extrema. Ahora, para lograr esta colaboración extrema, tenemos un último desafío, que quizás es el más complejo, que es lo que yo llamo cultivar la autenticidad.
Cuando yo uso la palabra autenticidad, para mucha gente esto es igual a la palabra honestidad. Y la verdad es que al menos para mí no tienen nada que ver. Lo que pasa es que somos seres distintos los unos de los otros. Me encanta este dicho argentino que dice que el que se quemó con leche cuando niño, de adulto, cuando ve una vaca llora. Cada uno de nosotros se quemó con una leche distinta. Cada uno de nosotros creció de una manera distinta. Y honestidad no es mucho más que decir lo que pienso. Cosa que a veces no es tan fácil y cosa que a veces hay gente que no sabe hacerlo. Pero dista mucho de ser auténtico. Hay un camino largo entre la honestidad y la autenticidad. Para mí, autenticidad es hacerme responsable del que soy cuando hablo. Y a veces hacerme responsable de que soy cuando hablo no implica posiblemente no necesariamente decir lo que pienso. Si mi hijo de 4 años tiene susto y yo también tengo susto, susto por la pandemia, susto a perder el trabajo, susto a quién sabe qué, mi rol no es ser honesto con él, mi rol es ser su padre. Y si me hago responsable de que soy su padre, no me voy a poner a llorar al lado de él y decirle que tengo el mismo susto que él. No significa que le voy a mentir, pero significa que me voy a hacer responsable del que soy. Ahora la pregunta es, ¿quién soy? Soy un conjunto de historias. Soy en parte chileno. He vivido 40% de mi vida en Chile. Y ser chileno significa que creo que la cordillera es bella. Creo que no hay mejor lugar en el mundo para comer mariscos. Creo, a veces, algunos días, que el pisco sour es chileno. En fin. Ser chileno implica... Ser chileno implica que tengo visiones sobre cosas, tengo prejuicios sobre cosas, hay cosas que conozco y hay cosas que no conozco. Pero soy en parte canadiense. Me tocó vivir de los 9 a los 19 en Canadá. Y estaba en el lado francés de Canadá. Y por lo tanto, en la pelea entre los franceses y los ingleses, soy francés. Y eso significa que me emociono cuando escucho al poeta quebeco Gilles Vigneault. Significa que disfruto como niño cuando estoy en la nieve, que en Chile no existe. Tuve el privilegio de estar en Berlín hace un par de años y los berlineses me decían no salgas, que justo hoy día es primera vez en el invierno estaba terminando, es primera vez en el invierno que nieva. Y yo dije justamente por eso voy a salir. Finalmente terminé enfermo, me resfrié, pero lo pasé fantástico. Caminé durante horas bajo la nieve. Porque en parte soy canadiense. En parte soy mexicano, viví 5 años en México. Y si ser canadiense significa que soy infinitamente feminista, tengo una contradicción vital porque me encanta José Alfredo Jiménez, que feminista no era. Pero como buen mexicano me encanta el tequila, me encantan los tacos y me encanta José Alfredo. Soy en parte pintor y eso significa que mientras pensaba en esta presentación, le dediqué muchas horas en diseñar el fondo de esta lámina. Y la pregunta es, ¿ayuda en algo el fondo de esta lámina
explicar lo que quiero explicar, quizás sí, quizás no, pero no puedo no hacerlo, porque esa es mi historia, es el que yo soy. Me he dedicado toda la vida a emprender y eso significa que miro todo como algo que están haciendo. Me cuesta llegar, me cuesta terminar. Hay mucha gente que dice a los 30 años, a los 40 años, ya llegué, esto era lo que yo quería hacer. Y yo vivo la vida siempre sintiendo que estoy partiendo. Los 40 años pasaron hace rato y todavía estoy partiendo. Tengo una enfermedad de querer emprender todo el rato. Y miro todo como un problema de cómo inventamos un mundo distinto. Me cuesta mucho entender el mundo como algo que existe. Siempre como algo por ser inventado. Y ese es un prejuicio que tengo de ser emprendedor. No es la manera correcta de vivir la vida, no es la manera en que a todos les pasa, no es la manera en que el resto de mi familia le pasa. Es la manera en que a mí me pasa por ser emprendedor. Soy en parte mi padre, fui educado por mi padre y mi padre es un estoico. Mi padre, si pudiera, se levantaría todos los días de la vida a las 5 de la mañana para aprovechar el día. Trataría de comer lo menos posible para ahorrar dinero y lo justo y necesario que necesita el cuerpo. Y por lo tanto, cuando me levanto a las 5 de la mañana para producir, me siento orgulloso de mí mismo, me siento realizado. Pero al mismo tiempo soy hijo de mi madre. Y si mi padre es un estoico, mi madre es una sibarita. Mi madre, si pudiera, se levantaría todos los días a las 2 de la tarde, aprovechando el día para descansar, para poder dormir, para disfrutar lo rico que estaba la cama. Y a la hora de comer, mientras más sabrosa sea la comida, mientras más fantástica sea la delicia, mientras más sofisticado sea el chocolate, mejor. Entonces soy una contradicción permanente, porque hay muchas historias que me atraviesan. No soy este ser humano racional que anda optimizando por la vida. Soy un caos. Soy una mezcla de cosas incompatibles. Soy producto de mi historia. En el fondo, como dice esta cita que es atribuida a miles de personas y que no supe a quién atribuírsela, pero que me parece clave, es que no vemos las cosas como son. Vemos las cosas como nosotros somos. Yo veo las cosas como emprendedor, veo las cosas como mexicano, veo las cosas como chileno, veo las cosas como hijo de mi padre, veo las cosas como hijo de mi madre. No veo las cosas como son. Y por lo tanto, cuando digo autenticidad y digo asumir quién soy, significa eliminar para siempre esta ilusión de que somos objetivos o de que podemos llegar a ser objetivos. Como diría el biólogo Maturana, cada vez que usamos la palabra objetividad, lo que estamos tratando de hacer es obligar al otro a ver el mundo como yo lo veo. Cuando te digo, a ver, seamos objetivos, lo que estoy diciendo es, mira el mundo desde mi lente, desde mi historia, desde mi manera de mirarlo. Ahora, ¿qué pasa si yo asumo el que soy? Cambia drásticamente mi manera de estar puesto en la vida. Si pensamos por un minuto en este caballero, Osama Bin Laden, él declaró la guerra a Occidente, pero en particular a Estados Unidos, y no tuvo ningún problema en mandar a una gente a estrellarse en unos aviones en estos edificios. No tuvo problema en mandar a matar. ¿Por qué? Porque él sabía que él tenía la razón. Él sabía que esas personas no eran dignas de estar vivas. ¿Qué hubiera pasado si él, en vez de eso, se hubiera hecho responsable de quién es? Y hubiera dicho, esta opinión que tengo sobre los Estados Unidos, esta opinión que tengo sobre los norteamericanos, la tengo por la historia que tuve. Si hubiera sido criado en otra familia, si hubiera estado en otro colegio, si hubiera tenido otros amigos, si hubiera vivido en otro país, si me hubiera pasado una historia distinta, vería el mundo distinto.
Si él hubiera tenido esa capacidad de hacerse responsable de quién es, quién es el que observa, podría haber seguido teniendo la misma opinión que antes, pero no podría haber tenido el coraje de mandar a matar gente. Para poder tener ese tipo de resolución, tengo que estar convencido de tener la verdadera verdad. Cuando yo me hago responsable de que solo soy la suma de mis historias, que solo miro el mundo desde cómo la vida me ha forjado, entonces es más difícil que yo me pare desde la verdadera verdad y juzgue al otro y tenga tal claridad de que lo que yo estoy viendo es realmente lo que hay. Yo no veo lo que hay allá afuera, yo solo veo el reflejo de mí. No vemos las cosas como son, las vemos como nosotros somos. En resumen y conclusión, en este momento en que el planeta se está polarizando, en que la política hace cada vez más difícil que hablemos, en que necesitamos hablar porque necesitamos ponernos de acuerdo para resolver problemas acuciantes de toda la humanidad, necesitamos ir mucho más allá de nuestra zona de confort, necesitamos asumir quiénes somos y necesitamos poder escuchar al otro. Escucharlo con la apertura de que el que yo soy no es el correcto, es solo lo que la historia ha regalado. Y a mi juicio, para eso sirven estos encuentros de diversidad, para que aprendamos algo que necesitamos con mucha intensidad en este minuto de la historia, a colaborar con los otros, con aquellos que no conozco, o que sí conozco, no confío, o que incluso desconfío activamente. Necesitamos aprender a trabajar entre todos de una manera distinta, o el COVID, el calentamiento global, la contaminación de los mares y tantos otros desafíos van a ganar la pelea y nosotros la vamos a perder. Infinitamente agradecido de poder participar de esta conversación. Valoro mucho que estén haciendo este esfuerzo de construir espacios de encuentro. Creo que es central en este minuto de la historia. Así que muchas gracias.